Bien, ahora vamos a hablar de los FVG o los Fair Value Gap. ¿Qué son los FVG? Los FVG son un tipo de ineficiencia en la cotización del precio. Se dan cuando el precio se mueve con fuerza en una dirección. Tal como hemos visto anteriormente, cuando el precio se mueve con fuerza en una dirección, deja ciertos precios sin cotizar o nos deja cierto vacío. Entonces, la ineficiencia puede ser del lado de las compras o del lado de las ventas y nos deja una huella que se conoce como imbalance o como desequilibrio. El trabajo del algoritmo, como dijimos, será equilibrar esos desequilibrios para cotizar el precio de manera eficiente. ¿Por qué se forman los FVGs? Los FVG se forman cuando el algoritmo se apura, se apresura o necesita llegar rápido a un precio específico. Entonces el precio viene cotizando y el algoritmo de pronto necesita llegar rápido a un precio específico. Entonces ingresan gran cantidad de órdenes dejándonos un desequilibrio para poder llegar a ese precio que el algoritmo necesita llegar. Todo ese vacío son precios sin cotizar y estos movimientos impulsivos se conocen como desplazamientos, ¿sí? Y es cuando entra mucho dinero al mercado o grandes cantidades de órdenes. Entonces, eso deja una huella, es muy difícil de que ellos puedan ocultar todos los movimientos. Entonces, esas huellas o esos detalles son los que nosotros vamos a observar, ¿sí? Y esos desplazamientos o movimientos impulsivos con mucha fuerza nos van a dejar los FVGs. Y ahora algo muy pero muy importante, que lo dejé acá, justamente para que le presten atención a lo siguiente. Los FVGs serán válidos solo si están a favor de la narrativa del precio. Solo si están a favor de la dirección en temporalidad mayor. Entonces, si nosotros estamos buscando FVGs para operar, o ya vamos a ver de qué manera los vamos a operar, o para qué nos va a servir, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, y es que esos FVGs van a ser válidos solamente si están a favor de la dirección del precio en una temporalidad mayor, o si están a favor de lo que está narrando ese precio, de la historia que ese gráfico nos está contando, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Nosotros lo vamos a ver en detalle. ¿Cuándo o para qué nosotros queremos utilizar un FVG? ¿En qué momento? ¿Y hacia qué dirección? ¿Sí? Tiene que tener un sentido. No podemos simplemente buscar FVGs porque vamos a encontrar FVGs en todos lados y por todos lados y en diferentes temporalidades. Entonces, tiene que tener un contexto y una narrativa, que es lo que el precio nos está contando, lo que el gráfico nos está diciendo. Y entonces esos FVGs válidos van a ser los que estén a favor de esa dirección en temporalidad mayor. Bien, ahora vamos a pasar a cómo se ven los FVGs gráficamente. Bien, traders, ahora vamos a ver cómo se ve gráficamente el FVG. Entonces, básicamente el FVG es un patrón de 3 velas consecutivas en la cual la vela del medio, ¿sí? Estoy hablando de estas 3 velas, esta y esta, en las cuales la vela del medio nos deja un vacío de precios sin cotizar a la izquierda y a la derecha. Entonces, ¿cuál sería específicamente el FVG? Lo estaríamos marcando desde esta mecha anterior a la vela
hasta esta mecha de la vela siguiente. Todo esto que nos queda en medio es el FBG. Entonces, en este caso, ese vacío o ese FBG es del lado de las compras. El algoritmo ofrece solamente compras y se mueve demasiado rápido creando la ineficiencia, ¿sí? Recordando siempre que el algoritmo necesita buscar la eficiencia. Cuando se mueve demasiado rápido en una sola dirección, se crea la ineficiencia. Cuando es del lado de las compras, se le dice buy side imbalance y sell size inefficiency. Desequilibrio en compras e ineficiencia en ventas. Vamos a observar también, a prestar atención a este detalle en las mechas de las velas que yo estoy marcando. Se ofrece el precio tanto en compras como en ventas. Es decir, se mueve de forma eficiente y podemos ver que el precio se ha cotizado tanto en compras como en ventas de una forma diferente a la que sucede en esta vela, en la cual se ha cotizado en una sola dirección sin cotizar en ventas. Es decir, han sido todo compras. Y luego por la parte de arriba, en estas mechas, también se ha cotizado el precio de forma eficiente. Y como podemos ver, en el medio, esta vela han sido solamente compras, dejándonos el FBG. Bien, ahora observemos lo siguiente. En la siguiente vela, el precio movió la alza y luego cotizó a la baja en ventas, llenando, completando este FBG y cumpliendo ese trabajo de buscar la eficiencia. En este momento que se completa el FBG, se completa la eficiencia, ¿sí? Da lugar a la eficiencia y se cierra ese vacío de precios. Ahora observamos lo siguiente. En la siguiente vela, ¿qué sucede? Este primer FBG que teníamos por el lado de las compras se ha completado. Y después de que se haya completado, ¿qué sucede acá? Nos quedó un vacío de precios, pero por el lado de las ventas. Entonces, vamos a marcar desde esta mecha hasta esta mecha el FBG y técnicamente podemos observar, ¿sí? Técnicamente es un sell side imbalance y un buy side inefficiency. Es decir, que se genera un desequilibrio en ventas y una ineficiencia en compras. No se han ofrecido compras en esta parte de precio, en este movimiento. El algoritmo ofrece solo ventas y se mueve tan rápido que nos crea esta ineficiencia. Ahora veamos un detalle técnico. En este caso, el FBG sigue siendo este, desde esta mecha hasta esta mecha, ¿sí? Por más que la vela siguiente completó cierta parte del precio, cotizó compras en esta zona, técnicamente el FBG sigue siendo desde esta mecha hasta esta mecha. Luego el mercado puede continuar su camino y volver a completar lo que falte de este FBG. Sobre todo lo comento para que tengan en cuenta que al momento de marcar los FBGs no lo vamos a estar marcando de esta manera, sino lo vamos a marcar de esta manera, sabiendo que lo que falta completar es por encima de esta mecha. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Basándonos en este FBG, vamos a ver cuáles son los tres niveles más importantes y los que nosotros vamos a considerar. En primer lugar, ¿sí? Tenemos definido nuestro FBG y el primer nivel importante es el máximo o premium, también llamado premium, no importa si es alcista o si es bajista el ejemplo, la parte alta se va a llamar premium. El 50% o CE, Consequent Encroachment,
es simplemente el 50% del FBG y la parte baja que es discount. Lo mismo les digo, la parte baja va a ser discount, sea un FBG alcista o bajista. Y el 50% simplemente le vamos a llamar 50%. Estos son términos técnicos, pero como dijimos lo vamos a ir simplificando. Adicionalmente a esto, cuando tenemos FBGs en temporalidades altas, lo que se puede hacer para detallar algunos niveles intermedios es volver a subdividir a la mitad, es decir, 50% y 50%. Sobre todo vamos a estar observando los cierres de vela en temporalidades altas para aplicar lo que es PO3 o poder de 3, que lo vamos a estar detallando más adelante y no nos vamos a detener todavía en definir ese concepto. Entonces, para que tengan también en cuenta, en esta parte también tenemos un FBG más pequeño. Bien, entonces tenemos otro FBG en esta parte que aún no se ha completado. Y tenemos nuestra parte premium 50% y discount. En la próxima clase vamos a ver otros tipos de ineficiencias.